Como sabemos, el Congreso Eucarístico Diocesano transcurrió en 3 fases. Una primera fase de carácter parroquial, las comunidades locales, las más pequeñas. Otra fase de carácter arciprestal y la última fase fue de carácter propiamente diocesano. Precedió a las celebraciones últimas un congreso en que se trataron diversos aspectos sobre la Eucaristía. Las actas de aquel congreso ya se habían enviado a todos y también estaban a disposición para poder llevar ejemplares a otros lugares. Entonces hemos hecho sobre todo memoria de las celebraciones del Congreso Eucarístico Diocesano y también de cara al futuro. Entonces se ha recordado cómo en un tiempo en que necesitamos afrontar cambios en la celebración del domingo en diversas comunidades, a veces por la despoblación de nuestros pueblos ya en sí pequeños, por el envejecimiento de sus habitantes, por el número de sacerdotes que es menor. Entonces estamos en la necesidad de introducir cambios en la celebración del domingo. La celebración ordinaria del domingo es celebración eucarística, pero no siempre podemos. Siempre en el día del Señor, desde el principio, según los testimonios de la Iglesia primitiva, los cristianos se reunían para celebrar el domingo. Y el domingo era entonces propiamente la celebración de la Eucaristía en el día de la resurrección del Señor. Pero la misma reunión como tal ya tiene un sentido. De modo que aunque no pueda haber celebración de la Eucaristía, en el domingo nos reunimos los cristianos para escuchar la palabra y también para participar del cuerpo y de la sangre del Señor. De modo que la asamblea dominical en sí misma tiene sentido, aunque no pueda ser celebración de la Eucaristía por motivos coyunturales. Y eso estamos viéndolo ahora como continuación del Congreso Eucarístico Diocesano, como decía, que transcurrió en 3 fases distintas. En una situación de cambio necesitamos apercibirnos bien de en qué consiste la celebración del domingo. La identidad del domingo tiene que vivirse en situaciones diversas. En ese sentido tuvimos una intervención larga de uno de los presbíteros de nuestra diócesis, del párroco de la Sagrada Familia y de San Ildefonso, de don Jesús Fernández Lubiano, que es el secretario del Consejo del Presbiterio y además él está muy al tanto de lo que se viene haciendo. Eso es uno de los acentos que este año queremos poner. La continuidad de lo celebrado y lo vivido en el Congreso Eucarístico Diocesano. Este es otro de los aspectos principales del curso que estamos empezando, conectando con la celebración de 2 asambleas sinodales que ha habido sobre la familia. En la primera intentamos ver cuáles eran los desafíos que la situación actual, cultural, social, etcétera, plantea a la familia, al matrimonio de la familia, y la segunda es en qué consiste la vocación de los esposos, padres de familia y de la familia en conjunto. Y estamos con la exhortación apostólica, preciosa exhortación que recibimos del Papa Francisco, estamos asimilándola en las diversas organizaciones, los diversos lugares donde nos reunimos. Va a ser el tema de la formación permanente de los sacerdotes, va a haber también la posibilidad de un curso de formación para los laicos y también a través de la Delegación de Familia y Vida se va a iniciar una preparación para el matrimonio con diversas opciones, según las posibilidades concretas de los novios, pronto esposos, que nos ha presentado el delegado, que es justamente el rector, don Fernando, el rector del seminario. Ya vienen trabajando conjuntamente y queremos que la unidad entre el COF, el Centro de Orientación Familiar, y la Delegación
de familia vida trabajen más conjuntamente, más coordinadamente. El COF viene prestando unos servicios preciosos a matrimonios que pueden encontrarse en unas situaciones de dificultad en la convivencia, también a veces mujeres para recibir el hijo que están gestando, y se viene facilitando esto. Evidentemente se trata de situaciones que tienen que pasar con una gran discreción, se puede comprender, pero que está siendo muy eficaz. Ya bastantes mujeres ayudadas, porque ellas nunca hubieran querido interrumpir el embarazo, pero a veces se encontraban con presiones de muchos órdenes. Entonces, cuando el COF les ofrece una serie de ayudas de todos los órdenes, entonces felices las madres en gestación para poder llevar a término el embarazo. Y es un estupendo servicio. Nosotros defendemos la vida de los niños en gestación, no simplemente como principio que recordamos constantemente, porque es una barbaridad el que a un niño en gestación le cortemos el camino. No tenemos derecho, es una barbaridad. Nosotros no somos dueños de la vida de nadie, ni del que está siendo gestado, ni el que está en los últimos estados de la vida, ni los que se encuentran en situaciones bien apuradas de carácter humano y social. Nosotros, como cristianos, defendemos la vida humana en todos los tramos del camino y en todas las situaciones. Eso es parte de lo que viene haciendo el COF, con la delegación de familia, de vida, etcétera, que queremos potenciar. No solo reivindicamos, queremos ofrecer ayuda. La Acción Católica tiene un programa que ha sido aprobado e impulsado por la Conferencia Episcopal Española, un programa que se ha ido preparando a lo largo de cierto tiempo, que mereció el refrendo unánime y entusiasta de la Conferencia Episcopal. Se va implantando poco a poco en nuestras diócesis, porque a veces el nombre, la designación de Acción Católica tiene recuerdos que a algunos les resultan unos recuerdos que son como rémora. Es una acción católica, podemos decir, de nuevo rostro. Se trata de acción católica general, no específica, no por especialidades. Una acción católica general que cubre los tramos de la infancia, de la juventud y de la vida madura, adulta. Es común en todas las parroquias. No es propiamente la acción católica patrimonio de un grupo, de un carisma determinado. Está unido a la vida diocesana, en todas las diócesis de España. Aquí se va implantando, hay un grupo de diócesis, de parroquias, unas 10 o 12 parroquias que conjuntamente van dando pasos. Precisamente ayer el encargado de la promoción de la Acción Católica anunció ya una reunión que van a tener enseguida para poner en marcha, concretamente con jóvenes ahora. Esperemos que poco a poco, con el ritmo razonable, se vaya formando detenidamente seglares que puedan vivir su vida familiar, de noviazgo también, de infancia, que la puedan vivir a la altura humana y cristiana, que vayan profundizando en su fe y asumiendo también la responsabilidad que como cristianos tenemos en la vida colectiva, en los ayuntamientos, en la vida política regional, en la vida política de España como tal, que seamos consecuentes con nuestra vocación cristiana. No es fácil hacer un balance en términos, digamos, numéricos. No tenemos un mensurador para ello, porque en buena medida se trata de una asimilación en la fe y en las actitudes profundas.
Ciertamente nosotros desde el principio tuvimos interés en lo siguiente, en que había una puerta abierta, la de la misericordia, en la Basílica del Santuario, a donde han ido tantísimas personas. Hemos tenido que invitar, pedir a sacerdotes en 2 o 3 ocasiones para que hubiera más más oportunidad de confesar, y también abrimos la puerta santa, podemos decir, de la caridad. Concretamente, la puerta donde está el comedor, en la parroquia de la Milagrosa, un comedor de carácter social, que ofrece Cáritas, ofrece la diócesis. Y allí también abrimos la puerta santa. De modo que son 2 puertas santas que se complementan una a la otra. Queremos que la misericordia que se anuncia en la Iglesia en nombre del Señor nos toque interiormente a cada uno y podamos convertirla, esta misericordia, en obras de misericordia en nuestro entorno. Yo creo que se ha hecho mucho, pero yo no podría decir hasta dónde ha calado, porque eso es una cuestión de otro orden, no es de mensurador sociológico. El Papa, en la presentación, en la bula que se llama de convocatoria del año jubilar, habla de lo más secreto y lo más divino de Dios es justamente la misericordia. Entonces, queremos que la presentación de la bondad, del amor de Dios, de la alegría en el amor que Dios nos tiene, de la alegría que hay el vivir juntos, respetándonos y ayudándonos unos a otros, que esto evidentemente no termine con la clausura de la Puerta Santa. Se clausura la Puerta Santa, pero no el año de la misericordia, que es un año que tiene que durar toda la vida. La misericordia no se clausura. Lo que se clausura es, tanto en el Vaticano como en las diversas diócesis, la puerta o las puertas de la misericordia. Las puertas. La vocación, digamos, específica a la vida consagrada, al ministerio sacerdotal, al matrimonio cristiano, subrayo también esto, al matrimonio cristiano. Esta vocación específica solo se escucha, la vocación es llamada, solo se escucha en el itinerario del cultivo de la fe cristiana. Cuanto más honda sea nuestra acogida de la palabra del Señor y la participación en la vida de la Iglesia, con todo lo que lleva consigo, de participación en la Eucaristía del domingo, en la transmisión de la fe en la familia, en la parroquia y en otros lugares que se pueda. También el servicio caritativo y social. Palabra de Dios, Eucaristía y caridad forman un trípode que justamente es a través del cual la Iglesia vive y cumple su misión. Entonces, en la medida en que vivamos la vocación cristiana compartida por todos, en esa misma medida vamos escuchando el proyecto que Dios tiene sobre nosotros, que esto es justamente la respuesta a la propia vocación. Tenemos que identificarlo. Es verdad que hay interés por parte de tantísimas personas en la promoción vocacional, pero tenemos que intensificarlo. En ello estamos, lógicamente, pues todos interesados en el matrimonio cristiano, en el número de presbíteros, de diáconos también, y también en el número de consagrados religiosos y religiosas. Que el Señor nos bendiga, que es una bendición preciosa, con vocaciones, con muchas vocaciones. Es muy importante la implicación de la familia. Se puede ver, y no se necesita unos catalejos especiales para, a través del niño, de la niña, del joven, se puede ver cómo es su familia. Si el niño o la niña va madurando en un ambiente sosegado de confianza, en que reciben el alimento para su corazón que necesitan también, no solo el alimento para su cuerpo y la limpieza,
y la formación, la educación que vayan recibiendo, también con la colaboración evidentemente de la escuela, del colegio. También es muy importante la educación cristiana que los padres imparten para sus hijos. Y hay muchas formas de ir iniciando a los niños, es otro de los acentos también para este año, el despertar de la fe. Hay muchas formas para ir iniciando a los niños en la amistad con Jesús, saber dónde está el sagrario en la iglesia, reunirse también como niños para rezar, por ejemplo en la preparación para la primera comunión. No se trata simplemente de impartir una serie de ideas, sino de ir ayudando a que vaya fortaleciéndose una personalidad cristiana, y también desde pequeñitos. Por ejemplo, un gesto bien bonito que dice el Papa en la exhortación apostólica, Amoris Laetitia, habla de cómo también un niño tiene que aprender a mandar besos al niño Jesús o a la Virgen, que es nuestra madre. Y eso es educativo de la fe. Porque la fe en el calor del hogar tiene mayores posibilidades de aprender y de fortalecerse. Yo pediría que los padres y los abuelos, porque los abuelos ayudan a sus hijos en la crianza y en la educación de los nietos en la casa de los abuelos, de tantas formas que también padres y abuelos conjuntamente se preocupen de la educación cristiana de sus hijos. Lo que no se aprende en el hogar, después de alguna forma se puede aprender, pero ya lleva otras maneras más frías, un poco más distantes, más de carácter social o sociológico. Pero lo que se aprende en el hogar tiene una marca de confianza que no tiene el otro. Si, por ejemplo, unos niños ven que sus padres rezan y como los padres le merecen confianza, entonces enseguida deduce el niño, si mis padres que me quieren y mis padres rezan, luego rezar es importante. Y no necesita el niño hacer silogismos, ni ninguna concatenación de razonamientos. Ciertamente lo ve. La fe se puede ver en la forma concreta de testificarse, de vivir. Si no se trata de hacer cosas raras, sencillamente de que en la vida diaria, ocasionalmente también hay muchos momentos para poder convertir una catequesis ocasional, algo por lo que pregunta el niño. El niño se va abriendo la vida y tantas cosas le sorprenden, entonces que los padres estén al quite, sepan responder. A un niño no se le da respuestas nunca falsas. Evidentemente son respuestas adecuadas a su edad, por tanto siempre insuficientes, pero abiertas al futuro. Yo ya lo preveía, pero efectivamente después de recibir la ordenación ha sido una inmensa satisfacción para la diócesis, de lo cual yo me alegro mucho. Ya en algún momento indiqué por qué motivo yo había pedido a la Santa Sede un obispo auxiliar para la diócesis. El motivo es el siguiente. Nuestra diócesis de ordinario no ha tenido obispo auxiliar, porque es una diócesis con unos cuantos miles más de 500.000 de habitantes, pero no es una diócesis que habitualmente requiera obispo auxiliar. Lo que pasa es que yo me encontraba en la situación siguiente. El encargo fundamental que yo he recibido es el de ser obispo de la diócesis de Valladolid. Pero después, por otras vías, me han encomendado otros trabajos. Estoy pensando en la presidencia de la Conferencia Episcopal, que lleva consigo muchas tareas, y también la colaboración especial a través de la participación en varios dicasterios con el Papa, y otras presencias también en otras iglesias fuera de España, por diversos motivos. Entonces yo no quería que estos trabajos de fuera de la diócesis repercutieran negativamente en el servicio episcopal que la diócesis necesita. No el servicio pastoral en general, que también hubiera podido desarrollar continuando como vicario general don Luis, pero yo quería que fuera servicio episcopal, que tiene en la Iglesia, que es sacramento de salvación, tiene un alcance peculiar. Entonces enseguida recibí a la petición que había hecho, recibí la respuesta afirmativa, que sí, y bueno, pues ha recibido ya la ordenación el día 3 de junio, como recordamos,
É unha catedral abarrotada e además encantada de poder recibir a don Luis como obispo auxiliar de la diócesis. Yo me he alegrado mucho. Me he alegrado por poder recibirlo como obispo auxiliar y también por la reacción que he visto en la diócesis. Me alegro mucho de ello. En primer lugar, yo quiero unir 3 palabras en esta celebración de los 50 años. Por una parte, la memoria de los 50 años. Hay que repasar la vida ante Dios. En segundo lugar, la gratitud. Doy gracias al Señor porque me han llamado al ministerio presbiteral primero, después al ministerio episcopal. Doy gracias a Dios y también me pongo a disposición renovada. De modo que estas 3 palabras yo quiero articularlas en la celebración de los 50 años. 50 años es una duración considerable. 50 años han dado para mucho, a veces también para bastante menos que lo que debía haber hecho. En todo caso, mi vida ministerial ha estado marcada por 2 etapas distintas, una como presbítero, además como presbítero especialmente dedicado al cultivo de la teología, que ese fue el capítulo largo de mi vida en Salamanca, y después también ya como obispo en diversas diócesis. El año próximo, si Dios quiere, ya serán 29 años los que cumplo como obispo. Primero como obispo auxiliar en Santiago de Compostela, entonces estaba de arzobispo el cardenal Rouco, 3 años en Palencia. El día 16 va a ser canonizado un obispo de Palencia, don Manuel González, que está enterrado en la capilla del Sagrario de la Catedral. De modo que el tener estos predecesores es una obligación, también de carácter moral y pastoral, pero estuve 3 años en Palencia. Tanto ellos como yo teníamos la convicción de que eran pocos años y estuve casi 15 años en Bilbao. Y ya llevo aquí en Valladolid desde el año 2010. Vine justamente la víspera de la beatificación del padre Bernardo de Hoyos. Y gracias a Dios me he encontrado muy a gusto en todos los sitios, muy a gusto. Se tarda un cierto tiempo hasta que uno se aclimata, echa raíces en el nuevo hábitat, pero se termina echando. Para mí fue decisiva la presencia de un sacerdote que termina de morir, un sacerdote de mi parroquia, en Ávila. Yo soy de un pueblo que se llama Villanueva del Campillo, un pueblo muy importante, Villanueva del Campillo. Está, según se va desde Ávila hacia Béjar, junto al puerto de Villatoro, que solo aparece en el invierno, en los informativos, por el frío y por las cadenas y bueno, por las dificultades para poder atravesarlo. Pues bien, este sacerdote, que se llamaba don Fidel, a mí poco a poco me fue encendiendo una lucecita. Dice, ¿y por qué tú no puedes ser como don Fidel? Y para mí eso fue, digamos, la llamada a ser sacerdote. Después hubo también otras colaboraciones de sacerdotes siguientes, estupendos, también de mi familia, que siempre encontré apoyo en todos. Y bueno, pues fui al seminario. Después en el seminario prácticamente no he tenido dudas. Ciertamente después de recibir la ordenación no he tenido nunca dudas de mi vocación. Y en el periodo de filosofía en Ávila, entonces más detenidamente veíamos, cuando ya teníamos pues 18, 20 años, en torno a 20 años, ya veíamos más detenidamente cuál era nuestra vocación y por qué. Porque la vocación aparece en un principio como una especie de proyecto ilusionante de futuro, pero se necesita después darse unos motivos personales y verse realmente esa es tu vocación en un arco de vocaciones posibles.
después yo no he tenido dudas sobre mi vocación, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues tiene una alta dosis de biografía, pero evidentemente no es una especie de memorias mías, no tiene ningún interés esas memorias. Yo quiero hacer una especie de recopilación de colaboraciones que en diversas situaciones se me han pedido y yo he podido afrontar, para que cuando me comprometo a una charla, a una conferencia, no simplemente llevo un esquema, yo lo desarrollo. También después con la reacción que yo he visto lo voy completando, se va poco a poco haciendo. Puedo comprometerme cada año con 4 o 5 cosas, no muchas, porque mi trabajo es aquí en Valladolid, pero con un cierto tiempo de anticipación puedo irlo preparando. Además siempre recuerdo que cuando fui de obispo auxiliar a Santiago de Compostela, a quien yo tuve de rector en el seminario, fui secretario particular con él y nos queríamos profundamente. Me dijo, dice, tú Ricardo continúa escribiendo. Y me acuerdo siempre de ello. Entonces ahora, poco a poco, a lo largo de estos años, desde el año, pues me parece que fue el año 2013, yo creo, que apareció lo último, en estos últimos años, pues se han ido formando este tipo de escritos, que va a tener 3 partes. Una primera parte en que trata de aspectos más generales de la misión y de la vida de la Iglesia. El año próximo y estos años estamos celebrando acontecimientos muy importantes. Hemos celebrado los 50 años de la clausura del concilio, 50 años de la elección de la conferencia episcopal, 50 años del sínodo de los obispos, 500 años del nacimiento de Santa Teresa. Santa Teresa no solo cumple años, cumple siglos también. Sí, está claro. También yo voy a cumplir 50 años de la ordenación. Tata Vasco, un obispo nacido en Madrigal de las Altas Torres, que fue el primer obispo de Michoacán, también hace poco hemos celebrado los 450 años de su muerte, de modo que hago memoria en estos escritos de estos acontecimientos, pero desde el punto de vista teológico-pastoral. Tiene una primera parte de carácter más general, una segunda parte en que planteo cuál es la vocación en las diversas vocaciones específicas de familia, de diácono, de religioso, de presbítero, de obispo, etc. Y una tercera parte en que lo dedico especialmente a la conmemoración de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, mi paisana. Pues el día que cumpla los años, que es el día 13 de abril del año 2017, pues cumplo 75 años. Yo voy a presentar la renuncia de la función del ministerio que vengo desarrollando al Papa. Y además lo voy a hacer puntualmente y además también dando gracias al Señor porque me ha permitido desarrollar el ministerio episcopal durante todos estos años. Yo lo voy a hacer con total normalidad. Ya saben ustedes, y no sé, yo lo digo ya ahora, que no es automático el cese en el ministerio con el cumplimiento de los 75 años. Yo presento la renuncia al Papa y el Papa decida, que él decida, que decide una cosa para mí bien, que decide otra cosa para mí también bien, que él decida. Yo en este sentido, gracias a Dios, no tengo ningún apego al ejercicio del ministerio y tampoco ningún rechazo, que él decida. Así también es como está redactado el canon correspondiente. Al llegar a los 75 años se pide, no se impone, se pide que los obispos presenten la renuncia al ejercicio del ministerio episcopal. Y yo lo voy a hacer. Y por lo que se refiere a lo de presente la conferencia episcopal, a mediados del mes de marzo
renovamos los cargos, también este. Yo desearía ya dejar la presidencia, que decidan los hermanos obispos, que decidan. Todos los obispos y todos los cardenales somos personas de confianza para el Papa. Yo le agradezco ciertamente al Papa, en primer lugar, el que ya ha hecho año y medio, el día 4 de enero del año pasado, en la incorporación de nuevos cardenales, también puso al arzobispo de Valladolid. Yo se lo agradezco. Para mí fue, en primer lugar, una sorpresa, en segundo lugar, un motivo de especial gratitud y también un nuevo estímulo para mi colaboración. Yo quiero prestarle la colaboración honrada, eclesial, en obediencia, en afecto, también en cariño, que también necesita que los hermanos y los hijos la apoyemos, que la cruz pues la tiene muy grande. Es verdad que recibe también muchas satisfacciones en el cumplimiento de su ministerio, pero la cruz es grande. Estemos cerca de él. El nombre de Padre, de Pastor universal, de Papa, lleva consigo también el que las relaciones no son evidentemente solo de carácter funcional, tienen un ingrediente de carácter humano y eclesial muy profundo. Yo estoy muy contento y gracias a Dios también me encontraba muy a gusto con el Papa anterior, con el Papa Benedicto XVI y también con el Papa anterior, con Juan Pablo II. Yo agradezco esta manifestación que ha tenido de especial deferencia al Papa Francisco y nuestra relación pues es muy cercana. Gracias a Dios. Hay una exhortación a la alegría en el Nuevo Testamento que es muy importante. ¿A qué alegría estamos siendo invitados? ¿A una especie como de alegría de inconsciencia porque no sabemos exactamente los problemas de la vida? No. Sabemos bien lo que ocurre. Y en medio de todo eso, pues hay un surtidor de paz y de serenidad y de gozo que es fruto de la presencia del Espíritu del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. El Evangelio no hace tristes, hace personas alegres. Y Santa Teresa de Jesús solía decir que un santo triste es un triste santo. Y tenía mucha razón. ¿Dónde vamos con caras largas? La alegría del Evangelio son las primeras palabras del documento programático del pontificado del Papa Francisco. La alegría del Evangelio se derrama en el corazón y en la vida de los que se encuentran con Jesucristo. Con Jesucristo nos va muy bien. Por tanto, estemos alegres.